Hoy esta historia te mostrará cómo un simple gesto de bondad puede cambiar por completo el destino de alguien. En las calles frías de Monterrey, una maestra humilde que apenas podía llegar a casa cada noche, estaba a punto de recibir un regalo que ni en sus sueños más profundos había imaginado. Un millonario discreto presenció la humillación más dolorosa de su vida y lo que hizo al día siguiente dejó a todos sin palabras. Quédate hasta el final para descubrir cómo un encuentro en una parada de autobús transformó dos vidas para siempre. Las luces del centro comercial, Plaza Galeana, comenzaban a apagarse una por una cuando Carlos Daniel salió cargando apenas una bolsa pequeña con un regalo que había comprado para su sobrino. Era casi las 10 de la noche de un viernes frío en Monterrey, y el viento del norte soplaba con esa fuerza característica que hacía temblar a cualquiera que no llevara chamarra. Él ajustó su suéter gris claro mientras caminaba hacia el estacionamiento, pensando en llegar pronto a casa para descansar después de una semana agotadora de reuniones y decisiones difíciles en sus negocios. A sus 36 años, Carlos Daniel había construido un imperio de bienes raíces que le daba más dinero del que necesitaba, pero también más soledad de la que podía soportar. Nunca le gustó presumir su riqueza, ni andar rodeado de lujos llamativos. Prefería la sencillez de una vida tranquila, donde nadie lo reconociera por su dinero. Mientras avanzaba entre los pocos autos que quedaban en el lugar, algo captó su atención en la entrada principal del centro comercial. 3 mujeres estaban paradas cerca de la parada del autobús, y aunque al principio parecía una conversación normal, el tono de las voces comenzó a subir de una manera que resultaba imposible ignorar. Carlos Daniel disminuyó el paso sin querer entrometerse, pero sus oídos captaron cada palabra que salía de las bocas de 2 de ellas. Una mujer con el cabello teñido de rubio y un bolso de marca colgando del brazo se reía con burla mientras señalaba a la tercera mujer, quien permanecía callada con la mirada baja y los hombros encogidos. La otra, vestida con un traje elegante color vino y tacones altos que resonaban contra el pavimento, se unió a las risas con una crueldad que helaba más que el viento. Carlos Daniel sintió una punzada en el pecho al ver la escena. Algo en su interior le decía que debía quedarse, aunque no entendía exactamente por qué. Se detuvo junto a su camioneta blanca, fingiendo buscar las llaves en su bolsillo mientras observaba discretamente lo que ocurría a unos 20 metros de distancia. «Ay, Valeria, ¿y todavía vas a esperar el camión a estas horas?», dijo la mujer del bolso de marca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo pensé que ya te habrías comprado, aunque sea un carrito viejo, pero veo que sigues igual de pobre, ¿verdad?». La mujer del traje color vino soltó una carcajada exagerada mientras sacaba las llaves de un auto deportivo rojo que brillaba bajo las luces del estacionamiento. «Es que no entiendo cómo puedes aguantar tanto, Valeria», continuó con un tono de falsa compasión. «Nosotras salimos juntas del trabajo y ya vamos de regreso a nuestras casas calientitas, mientras tú aquí vas a estar esperando quién sabe hasta qué hora en el frío». Valeria apretó los labios sin responder. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una bolsa de plástico gastada que parecía contener libros y materiales diversos. Carlos Daniel notó cómo ella intentaba mantener la compostura, pero la humillación era evidente en cada línea de su rostro. Las 2 mujeres intercambiaron otra mirada cómplice antes de dirigirse hacia sus autos, dejando atrás una nube de perfume caro y risas que resonaban como cuchillos en la noche. Valeria permaneció inmóvil en la parada del autobús, mirando hacia la calle vacía, como si esperara que el transporte apareciera por arte de magia y la salvara de ese momento vergonzoso. Llevaba puesto un suéter tejido color mostaza, que se veía gastado pero limpio, unos jeans desgastados en las rodillas y tenis blancos que alguna vez fueron nuevos. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo simple. Algunos mechones sueltos caían sobre su rostro cansado pero aún joven. Carlos Daniel calculó que tendría unos 28 años, tal vez menos, pero sus ojos cafés llevaban el peso de alguien que había vivido más de lo que su edad sugería. Ella acomodó la bolsa entre sus brazos como si fuera lo más preciado del mundo, y Carlos Daniel
pudo distinguir entre los objetos que sobresalían algunos crayones de colores, cartulinas y lo que parecía ser un libro de cuentos infantiles. Algo en su pecho se apretó al comprender que esa mujer, a pesar de todo, seguía pensando en otros antes que en sí misma. Las luces del centro comercial se apagaron por completo, dejando solo los faroles del estacionamiento iluminando la escena solitaria. Carlos Daniel cerró la puerta de su camioneta sin haberla abierto y comenzó a caminar de regreso hacia el centro comercial con un propósito que ni él mismo podía explicar completamente. Sus zapatos casuales color café resonaban contra el pavimento mientras se acercaba a la parada del autobús, donde Valeria seguía esperando, ahora abrazándose a sí misma para protegerse del frío que se intensificaba. Ella levantó la vista al escucharlo acercarse. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y cautela natural de cualquier mujer sola en la noche. Carlos Daniel le ofreció una sonrisa amable, la más sincera que había esbozado en mucho tiempo, y se detuvo a una distancia respetuosa para no incomodarla. «Disculpe», dijo con voz tranquila y cálida. «No pude evitar notar que está esperando el autobús, y me preguntaba si podría ofrecerle un aventón a donde necesite ir». Las palabras salieron naturales de su boca, sin pretensiones ni segundas intenciones, solo el genuino deseo de ayudar a alguien que claramente lo necesitaba. Pero lo que Carlos Daniel no sabía era que ese simple ofrecimiento estaba a punto de cambiar no solo la vida de Valeria, sino también la suya propia de formas que jamás hubiera imaginado. Valeria lo miró con una mezcla de agradecimiento y desconfianza que Carlos Daniel entendió perfectamente, porque en una ciudad como Monterrey, una mujer tenía que ser cautelosa con los extraños que ofrecían ayuda a altas horas de la noche. Ella negó suavemente con la cabeza mientras ajustaba la bolsa entre sus brazos, intentando mantener una sonrisa educada a pesar de la incomodidad que sentía. «Muchísimas gracias, señor. De verdad se lo agradezco», respondió con una voz suave pero firme. «Pero estoy acostumbrada a esperar el camión. No se preocupe por mí». Carlos Daniel notó cómo sus manos seguían temblando. No sabía si era por el frío o por las emociones que acababa de vivir minutos antes con sus compañeras de trabajo. Él asintió comprensivo, sin insistir demasiado, porque no quería hacerla sentir presionada o asustada. «Entiendo perfectamente», dijo mientras metía las manos en los bolsillos de su pantalón beige. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Hace mucho frío esta noche». El viento sopló con más fuerza en ese momento, como si el clima mismo quisiera respaldar sus palabras. Valeria se estremeció visiblemente bajo su suéter delgado, y Carlos Daniel sintió el impulso de quitarse el suyo para dárselo, pero se contuvo porque sabía que eso sería demasiado para alguien que acababa de conocer. «¿Cuánto tarda normalmente en llegar su camión?», preguntó Carlos Daniel, recargándose ligeramente contra el poste de la parada sin invadir su espacio personal. Valeria miró su reloj de pulsera sencillo, uno de esos que cuestan pocos pesos, pero que funcionan perfectamente bien. «Debería pasar en unos 15 o 20 minutos», contestó con cierta esperanza en su voz, aunque ambos sabían que los autobuses nocturnos rara vez cumplían con los horarios establecidos. Carlos Daniel asintió nuevamente y se quedó ahí, simplemente acompañándola en silencio porque algo en su corazón le decía que no debía dejarla sola en ese lugar oscuro y frío. Ella lo observó de reojo, preguntándose qué clase de hombre se quedaría esperando con una desconocida sin ninguna razón aparente. Su instinto le decía que él no representaba ningún peligro. Había algo en sus ojos color miel y en su sonrisa genuina que transmitía paz y bondad. Los minutos pasaron lentamente mientras el viento seguía soplando, trayendo consigo el olor a tacos de un puesto callejero cercano que ya estaba cerrando. El estacionamiento ahora estaba completamente vacío, excepto por la camioneta blanca de Carlos Daniel, que permanecía estacionada a lo lejos. Valeria cambió el peso de un pie al otro, tratando de mantenerse caliente mientras sostenía la bolsa con sus materiales escolares, como si fuera un escudo protector contra el mundo. Los 15 minutos prometidos se convirtieron en 25.
luego en 30, y el autobús seguía sin aparecer por ninguna parte de la avenida Constitución, que se extendía oscura y silenciosa frente a ellos. Valeria comenzó a morderse el labio inferior, un gesto que revelaba su creciente preocupación por la hora cada vez más tarde y por su sobrino que la esperaba en casa. Carlos Daniel la observaba discretamente, notando cada pequeño detalle de su lenguaje corporal que gritaba cansancio y frustración acumulada. ¿Sabe qué?, dijo él de repente, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Voy a ir por un café. Hay una máquina ahí en la gasolinera de la esquina. ¿Le gustaría uno? Ella levantó la mirada sorprendida por el ofrecimiento y por primera vez en toda la noche, una pequeña sonrisa genuina apareció en sus labios. No tiene que hacer eso, respondió Valeria con timidez. Ya ha sido muy amable con solo quedarse aquí. Pero Carlos Daniel ya estaba caminando hacia la gasolinera cercana, haciéndole un gesto con la mano para que no se preocupara. «Son solo 2 cafés», gritó por encima del hombro. «No tardo nada». Valeria lo vio alejarse con una mezcla de asombro y gratitud que no podía expresar con palabras, preguntándose cuándo fue la última vez que alguien había sido tan considerado con ella sin esperar nada a cambio. Cuando Carlos Daniel regresó unos minutos después, con 2 vasos humeantes de café, Valeria sintió que algo dentro de su pecho se derretía como el azúcar que él había puesto en las bebidas. «No sabía cómo le gustaba», explicó mientras le extendía uno de los vasos. «Así que le puse solo un poco de azúcar, espero que esté bien». Ella aceptó el café con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante atravesar el cartón del vaso y calentar sus dedos entumecidos por el frío. «Está perfecto», murmuró con los ojos ligeramente húmedos por la emoción. «Muchas gracias, de verdad». Carlos Daniel se sentó en el banco metálico de la parada, dejando suficiente espacio entre ellos para que ella se sintiera cómoda, y dio un sorbo a su propio café mientras miraba hacia la calle vacía. El silencio que siguió no fue incómodo esta vez, sino más bien reconfortante, como si ambos necesitaran ese momento de paz después de días difíciles. Valeria finalmente se sentó también, manteniendo su bolsa sobre el regazo y el café cerca de su rostro para sentir el vapor caliente contra su piel. «¿Siempre trabaja hasta tan tarde?», preguntó Carlos Daniel con genuina curiosidad, sin sonar entrometido ni indiscreto. Ella asintió mientras soplaba suavemente sobre el café antes de tomar un pequeño sorbo. «Soy maestra de preescolar», explicó con un brillo de orgullo en sus ojos que iluminó su rostro cansado. «Y a veces me quedo después del horario preparando materiales para mis niños. Hoy fui a comprar unas cosas que necesitaba para la clase de mañana». Señaló la bolsa que descansaba entre sus piernas y Carlos Daniel pudo ver con más claridad los crayones, las cartulinas de colores y los libros infantiles que sobresalían. «Debe ser muy gratificante», comentó él con sinceridad, admirando la dedicación que ella mostraba por su profesión a pesar de las circunstancias difíciles. «Lo es», respondió Valeria con una sonrisa más amplia esta vez. «Aunque a veces es complicado cuando el dinero no alcanza para todo lo que quisieras hacer por ellos». Sus palabras llevaban el peso de la realidad que vivían miles de maestros en México, trabajando con amor pero sin los recursos suficientes para darles a sus alumnos todo lo que merecían. Carlos Daniel sintió una admiración profunda por esa mujer que apenas conocía, pero que ya le había mostrado más nobleza y entrega en 20 minutos que muchas personas que había conocido en toda su vida. Los minutos seguían pasando y el autobús continuaba sin aparecer. La avenida permanecía desierta, excepto por algún auto ocasional que pasaba a toda velocidad. Valeria miró nuevamente su reloj y Carlos Daniel notó la preocupación creciente en su expresión. «Ya van más de 40 minutos», dijo ella con un suspiro de resignación. «A veces, cuando se hace tan tarde, los camiones ya no pasan con tanta frecuencia». La temperatura había bajado aún más, y aunque el café ayudaba, no era suficiente para protegerlos del frío que calaba hasta los huesos. Carlos Daniel tomó una decisión en ese momento, una que surgiría del lugar más genuino de su corazón. «Mire», comenzó a decir con suavidad,
girándose ligeramente hacia ella. Sé que ya le ofrecí antes y usted me dijo que no, pero por favor déjeme llevarla a su casa. No puedo irme tranquilo sabiendo que se va a quedar aquí, esperando hasta quién sabe qué hora. Su voz era tan sincera y sus ojos reflejaban tanta preocupación genuina que Valeria sintió que podía confiar en él. Pero antes de que pudiera responder, las luces de un autobús aparecieron a lo lejos, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo el rumbo de esa noche. El autobús apareció en la esquina como una aparición inesperada, sus luces amarillentas cortando la oscuridad de la avenida Constitución mientras avanzaba lentamente hacia la parada donde Valeria y Carlos Daniel esperaban. Ella se puso de pie inmediatamente, acomodando su bolsa entre los brazos y terminando de un último trago el café que él le había regalado. «Mire, ahí viene», dijo con un tono que mezclaba alivio y algo de decepción que ni ella misma entendía completamente. Carlos Daniel también se levantó del banco metálico, observando cómo el autobús se acercaba cada vez más, pero algo en su interior le decía que no debía simplemente despedirse y marcharse como si nada hubiera pasado. Durante esos 40 y tantos minutos que habían compartido esperando juntos, había sentido una conexión especial con esa mujer humilde, de ojos cafés y sonrisa tímida, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El autobús disminuyó la velocidad al aproximarse a la parada, y Valeria dio un paso hacia adelante preparándose para abordarlo. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba en ese momento. El conductor del autobús, un hombre de mediana edad con expresión cansada, apenas echó un vistazo hacia la parada mientras el vehículo pasaba lentamente frente a ellos sin detenerse por completo. Valeria levantó la mano desesperadamente, tratando de llamar su atención. Incluso dio unos pasos corriendo detrás del autobús gritando: «¡Espere! ¡Espere, por favor!», pero el conductor simplemente aceleró y siguió su camino por la avenida hasta desaparecer en la siguiente esquina. El autobús iba completamente lleno, tan saturado de pasajeros que algunos viajaban prácticamente colgados de las puertas, y el conductor había decidido que no podía subir a nadie más sin arriesgarse a una multa o un accidente. Valeria se quedó parada en medio de la banqueta con los brazos caídos a los costados, la bolsa de materiales escolares colgando peligrosamente de sus dedos flojos, y su expresión mostraba una mezcla devastadora de frustración, cansancio y desesperación acumulada. Carlos Daniel sintió cómo se le encogía el corazón al ver las lágrimas que comenzaban a formarse en los ojos de ella, lágrimas que luchaba por contener porque ya había sido suficientemente humillada por una noche. «No puede ser», murmuró Valeria con la voz quebrada. «Ya es casi medianoche y el siguiente camión tarda como 1 hora en pasar». Llevó una mano a su rostro intentando secarse los ojos antes de que las lágrimas cayeran, pero el daño emocional ya estaba hecho. Carlos Daniel se acercó a ella con pasos decididos pero suaves, y esta vez no iba a aceptar un no como respuesta porque sabía que dejarla ahí sola, esperando otro autobús que tal vez ni siquiera llegaría, sería algo que no podría perdonarse jamás. «Valeria», dijo usando su nombre por primera vez, aunque ella nunca se lo había dicho. Lo había escuchado cuando sus compañeras la llamaron con burla. «Por favor, permítame llevarla a su casa, no como un favor ni como caridad, sino simplemente porque sería lo correcto hacer en este momento». Ella lo miró a través de sus ojos húmedos, y en su mirada había tanto agotamiento que finalmente sus defensas comenzaron a derrumbarse. «Es que no quiero ser una molestia», respondió con voz temblorosa. «Usted ya ha sido tan amable conmigo y ni siquiera me conoce». Carlos Daniel negó con la cabeza mientras señalaba hacia su camioneta blanca que seguía estacionada en el mismo lugar. «No es ninguna molestia», aseguró con firmeza. «Y aunque no nos conocemos mucho, siento que puedo confiar en usted, así como espero que usted pueda confiar en mí». Hubo un momento de silencio entre ambos, mientras Valeria procesaba sus palabras y evaluaba sus opciones, que francamente no eran muchas a esa hora de la noche. El viento sopló nuevamente trayendo consigo el frío que se intensificaba con cada minuto que pasaba. Valeria abrazó su bolsa contra el pecho
y finalmente asintió con la cabeza, tomando una decisión que cambiaría todo. «Está bien», aceptó Valeria en voz baja, «pero solo si de verdad no le queda de camino no quiero que se desvíe mucho por mi culpa». Carlos Daniel sonrió aliviado y comenzó a caminar hacia su camioneta, haciendo un gesto para que ella lo siguiera. «No se preocupe por eso», dijo mientras sacaba las llaves de su bolsillo. «¿Hacia qué rumbo vive?» Ella mencionó el nombre de una colonia en la periferia de Monterrey, una zona humilde pero trabajadora, donde las casas eran pequeñas, pero las familias grandes y unidas. Carlos Daniel conocía el área porque algunos de sus desarrollos inmobiliarios estaban cerca de ahí, aunque nunca lo mencionó porque no quería que ella supiera quién era realmente. Llegaron hasta la camioneta, y él abrió la puerta del copiloto con un gesto caballeroso, esperando a que ella subiera primero antes de cerrarla con cuidado. Valeria se acomodó en el asiento de piel que todavía conservaba algo de calor, colocó su bolsa de materiales sobre su regazo y abrochó el cinturón de seguridad mientras observaba el interior impecablemente limpio del vehículo. Carlos Daniel subió del lado del conductor, encendió el motor y programó la calefacción para que ella dejara de temblar por el frío que había soportado durante casi una hora. «Gracias», susurró Valeria, mientras sentía el aire caliente comenzar a circular por el habitáculo. «De verdad, muchas gracias por todo». El viaje comenzó en silencio, mientras Carlos Daniel conducía con cuidado por las calles nocturnas de Monterrey, pasando frente a negocios cerrados y faroles que iluminaban tímidamente las banquetas vacías. Valeria miraba por la ventana, observando la ciudad que conocía tan bien, pero que de noche parecía un lugar completamente diferente, más tranquilo, pero también más solitario. «¿Hace mucho que trabaja como maestra?», preguntó Carlos Daniel, rompiendo el silencio con una pregunta genuina que demostraba su interés en conocerla mejor. Ella giró el rostro hacia él y una pequeña sonrisa apareció en sus labios al hablar de lo que más amaba. «5 años», respondió con orgullo. «Terminé mi carrera y conseguí trabajo casi inmediatamente en el Jardín de Niños Benito Juárez. Es una escuela pública muy humilde, pero los niños son hermosos». Carlos Daniel escuchaba atentamente cada palabra mientras maniobraba el volante, notando cómo los ojos de Valeria se iluminaban al hablar de sus alumnos a pesar del cansancio evidente en su rostro. «Debe ser muy gratificante ver cómo los niños aprenden y crecen gracias a su trabajo», comentó él con sinceridad. «Lo es», confirmó ella con emoción en la voz. «Aunque el sueldo no es mucho y a veces tengo que comprar materiales con mi propio dinero, ver sus caritas felices cuando aprenden algo nuevo no tiene precio». Acomodó la bolsa sobre su regazo con cariño, como si esos crayones y cartulinas fueran tesoros invaluables. Carlos Daniel sintió una admiración inmensa por esa mujer, y sin saberlo todavía, su corazón ya había comenzado a latir de una forma diferente cada vez que la escuchaba hablar. Los semáforos de la avenida Fundidores se sucedían uno tras otro mientras la camioneta avanzaba suavemente por el asfalto que brillaba bajo las luces de los postes. Carlos Daniel conducía con una calma que Valeria encontraba reconfortante después de la noche tan difícil que había vivido. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino más bien agradable, lleno de una paz que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. «¿Y usted a qué se dedica?», preguntó Valeria con curiosidad genuina, girándose ligeramente en su asiento para observarlo mejor. Carlos Daniel dudó por un momento, sopesando cuánta información debía compartir sin revelar completamente quién era. «Trabajo en bienes raíces», respondió con simpleza, lo cual era cierto, aunque omitía el hecho de que era dueño de una de las empresas más exitosas del norte de México. «Nada muy emocionante, muchas reuniones y papeleos», agregó con una sonrisa modesta. Valeria asintió aceptando su respuesta sin sospechar nada más, porque para ella la ropa sencilla que él llevaba y su actitud humilde no sugerían que fuera alguien con mucho dinero. «Bueno, al menos le alcanza para tener una camioneta tan bonita», comentó ella con inocencia, mientras acariciaba suavemente el asiento de piel. Carlos Daniel soltó una pequeña risa divertida por el comentario. «Sí, he tenido suerte en algunos negocios.
admitió sin elaborar más. Pasaron frente a una taquería que todavía estaba abierta. Su letrero de neón parpadeante anunciaba tacos al pastor, y el aroma de la carne asándose se colaba incluso dentro de la camioneta. El estómago de Valeria hizo un sonido suave que ella intentó disimular, llevando una mano a su abdomen, pero Carlos Daniel lo escuchó claramente. ¿Ya cenó?, preguntó con preocupación evidente en su tono. Valeria negó con la cabeza avergonzada. No he tenido tiempo, admitió en voz baja. Salí del trabajo directo al centro comercial a comprar los materiales y ya se me hizo muy tarde. Carlos Daniel frunció el ceño preocupado porque eran casi medianoche y esa mujer había estado todo ese tiempo sin comer nada. ¿Le gustaría que paráramos a comprar algo?, ofreció señalando la taquería con un movimiento de cabeza. Pero Valeria rechazó el ofrecimiento rápidamente. No, por favor, ya ha hecho demasiado por mí esta noche, insistió con firmeza. Además, debo llegar pronto a casa. Carlos Daniel respetó su decisión, aunque no le gustaba la idea de que se fuera a dormir sin haber cenado. Continuaron avanzando mientras las calles se volvían cada vez más residenciales, las casas más pequeñas y los negocios más escasos. ¿Vive sola?, preguntó Carlos Daniel después de unos minutos, y luego se apresuró a aclarar: perdón si suena muy personal, no es mi intención ser entrometido. Valeria negó con la cabeza comprensiva. No te preocupes, respondió cambiando sin darse cuenta al tuteo que denotaba una creciente confianza. Vivo con mi sobrino, Santiago. Tiene 8 años. Su voz se suavizó al mencionar al niño, pero también llevaba un matiz de tristeza que Carlos Daniel captó inmediatamente. ¿Su sobrino vive con usted?, preguntó con delicadeza, intuyendo que había una historia importante detrás. Valeria asintió mientras miraba por la ventana. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la bolsa sobre su regazo. Mi hermana falleció hace 3 años, explicó con la voz ligeramente quebrada. Era madre soltera, y cuando se enfermó, me pidió que cuidara de Santiago si algo le pasaba. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla y la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Fue cáncer, agregó. Todo pasó muy rápido y de repente me encontré siendo mamá sin haberlo planeado. Carlos Daniel sintió un nudo en la garganta ante la revelación, comprendiendo ahora por qué esa mujer trabajaba tan duro y se sacrificaba tanto. Lo siento mucho, dijo con genuina empatía. Debe haber sido muy difícil para ambos. Lo fue, admitió Valeria, pero Santiago es un niño maravilloso y lo amo como si fuera mi propio hijo. Una sonrisa pequeña pero sincera apareció en su rostro al hablar del niño. Él es la razón por la que sigo adelante todos los días, por la que trabajo duro y trato de darle todo lo que puedo, aunque no sea mucho. Carlos Daniel escuchaba cada palabra con atención profunda, sintiendo una conexión cada vez más fuerte con esa mujer que demostraba tanta fortaleza y amor incondicional. Por eso necesito un carro, continuó Valeria, su voz ahora más firme. No solo por mí, sino porque a veces Santiago se enferma o tiene actividades en la escuela y depender del transporte público hace todo mucho más complicado. Hizo una pausa suspirando profundamente. He estado ahorrando poco a poco, pero ya sabes cómo es. Siempre sale algo, una emergencia, los útiles del niño, la renta y el dinero nunca alcanza. Carlos Daniel asintió comprendiendo perfectamente la lucha diaria que enfrentaban millones de familias mexicanas. El semáforo en rojo los detuvo y él aprovechó para girar completamente hacia ella. Es admirable todo lo que hace por su sobrino, dijo con sinceridad total. Santiago tiene mucha suerte de tener a alguien como usted. Valeria sonrió agradecida. Sus mejillas se colorearon ligeramente ante el cumplido. La conversación fluyó naturalmente durante el resto del trayecto, descubriendo que ambos compartían más de lo que habían imaginado inicialmente. Carlos Daniel le contó que había perdido a su padre cuando tenía 20 años, justo cuando comenzaba a construir su negocio, y cómo ese dolor lo había motivado a trabajar más duro, pero también lo había dejado con un vacío emocional que nunca había logrado llenar completamente. Valeria escuchaba atentamente,
notando la vulnerabilidad en su voz al compartir algo tan personal con alguien que acababa de conocer. «A veces siento que tengo todo lo material que podría necesitar», confesó Carlos Daniel con honestidad. «Pero me falta lo más importante, esa conexión genuina con alguien, ¿sabes?». Valeria asintió comprendiendo perfectamente, porque ella también se sentía sola muchas veces a pesar de tener a Santiago. «Yo también», admitió suavemente. «Desde que mi hermana murió no he tenido tiempo ni energía para pensar en mí misma. Toda mi vida gira alrededor de Santiago y mi trabajo». Hubo un momento de silencio cargado de comprensión mutua, como si ambos acabaran de reconocer en el otro alguien que entendía perfectamente ese sentimiento de soledad disfrazado de ocupación. Las calles se estrecharon mientras ingresaban a la colonia donde vivía Valeria, casas modestas con jardines pequeños y rejas de metal pintadas de diversos colores. «Es aquí a la derecha», indicó ella señalando una casa color crema con una puerta verde y ventanas protegidas por barrotes blancos. Carlos Daniel estacionó la camioneta frente a la casa y apagó el motor, pero ninguno de los dos hizo el movimiento de bajar. Por alguna razón que ninguno podía explicar, ninguno quería que esa noche terminara todavía. «Gracias por todo», dijo Valeria rompiendo el silencio que se había instalado dentro de la camioneta. Su voz sonaba sincera, pero también llevaba un toque de melancolía, porque sabía que probablemente nunca volvería a ver a ese hombre tan amable. Carlos Daniel giró en su asiento para mirarla directamente, y en sus ojos color miel había algo que ella no podía descifrar completamente. «Fue un placer conocerla», respondió él con una sonrisa que iluminaba su rostro, «y me alegra haber podido ayudarla aunque sea un poco esta noche». Valeria bajó la mirada hacia su bolsa de materiales escolares, sintiendo una calidez extraña en el pecho que no tenía nada que ver con la calefacción de la camioneta. «No fue solo un poco», corrigió ella suavemente. «Usted me esperó en el frío, me compró café y me trajo hasta mi casa. Eso es mucho más de lo que la mayoría de la gente haría por una desconocida». Carlos Daniel negó con la cabeza restándole importancia. «Cualquier persona decente hubiera hecho lo mismo», aseguró, aunque ambos sabían que eso no era cierto en absoluto. El viento hacía crujir las ramas de un árbol cercano, mientras la calle permanecía en silencio casi absoluto, apenas interrumpido por el ladrido lejano de algún perro. Valeria miró hacia su casa y notó que había una luz tenue encendida en la sala. Seguramente Santiago se había quedado dormido esperándola, como hacía casi todas las noches. «Mi sobrino me espera», explicó ella señalando hacia la ventana iluminada. «Probablemente se durmió en el sillón viendo caricaturas». Una sonrisa maternal apareció en su rostro al imaginar al niño acurrucado con su cobija favorita. Carlos Daniel observó la casa modesta, pero bien cuidada, con su pequeño jardín al frente y una maceta con flores que alguien regaba con dedicación. «Debe ser un buen niño», comentó con genuino interés. «Es el mejor», confirmó Valeria con los ojos brillando de orgullo. «Saca buenas calificaciones, me ayuda con las tareas de la casa y nunca se queja, aunque sé que extraña a su mamá todos los días». La emoción amenazaba con quebrar su voz nuevamente. «¿Sabe?», comenzó Carlos Daniel después de un momento de reflexión. Sus manos todavía descansaban sobre el volante, aunque el motor estaba apagado. «Hay algo que me gustaría decirle antes de que se vaya». Valeria lo miró expectante. Su corazón latía un poco más rápido sin entender por qué. Esta noche, cuando la vi esperando sola en esa parada, siendo humillada por esas mujeres y aún así manteniendo su dignidad, algo en mí se conmovió profundamente. Sus palabras salían lentas pero cargadas de honestidad. Luego, al conocerla y escuchar su historia, me di cuenta de que hay personas como usted que enfrentan dificultades enormes cada día, pero siguen adelante con amor y esperanza. Valeria sentía sus mejillas arder bajo la luz tenue de los faroles. «No soy nadie especial», murmuró ella con humildad genuina. «Solo hago lo que cualquier tía que ama a su sobrino haría». Pero Carlos Daniel negó firmemente con la cabeza, rechazando su modestia. «Es más especial de lo que usted cree», insistió él con convicción, «y me gustaría poder hacer algo más por usted si me lo permite».
Valeria lo miró confundida sin entender exactamente a qué se refería. «Ya ha hecho más que suficiente», respondió ella con una sonrisa agradecida. De verdad no podría pedirle nada más. Carlos Daniel quería decirle tantas cosas en ese momento. Quería ofrecerle ayuda económica para que comprara su carro. Quería asegurarse de que nunca más tuviera que pasar frío esperando un autobús. Quería conocerla mejor y descubrir todo sobre esa mujer extraordinaria. Pero sabía que si hacía cualquiera de esas cosas en ese momento, la asustaría o la haría sentir incómoda. «Al menos déjeme darle mi número», propuso finalmente, «por si alguna vez necesita algo o simplemente quiere hablar». Sacó su teléfono del bolsillo y se lo extendió hacia ella. Valeria dudó por un segundo, pero luego aceptó el teléfono y guardó el número. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y te llene de paz. Valeria le devolvió el teléfono y luego sacó el suyo, un modelo antiguo con la pantalla ligeramente rayada, pero que funcionaba perfectamente para lo que ella necesitaba. «Y tú toma el mío», dijo usando nuevamente el tuteo natural que había surgido entre ellos. «Aunque te advierto que casi nunca contesto llamadas durante el día porque estoy con los niños en la escuela». Carlos Daniel guardó el número con cuidado, sintiendo una alegría inexplicable por tener esa pequeña conexión con ella más allá de esa noche. «Lo entiendo perfectamente», aseguró él mientras guardaba su teléfono nuevamente. Un silencio cómodo los envolvió durante unos segundos más. Ninguno de los dos quería realmente decir adiós, pero sabían que era inevitable. «Bueno», suspiró Valeria finalmente mientras tomaba su bolsa y ponía la mano en la manija de la puerta. «Supongo que es hora de entrar». Carlos Daniel asintió, aunque algo dentro de él protestaba. «Cuídese mucho», le dijo con ternura genuina, «y por favor, llegue bien con Santiago». Ella sonrió emocionada por cómo él recordaba el nombre de su sobrino. Valeria abrió la puerta de la camioneta y el aire frío de la noche entró rápidamente en el habitáculo caliente, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y flores del jardín vecino. Bajó con cuidado sosteniendo su bolsa de materiales contra el pecho y se giró una última vez para mirarlo. «Gracias de nuevo por todo, Carlos Daniel», dijo pronunciando su nombre por primera vez en voz alta, y le gustó cómo sonaba en sus labios. Él sonrió ampliamente al escucharla decir su nombre con ese acento suave y cálido característico del norte de México. «Fue un placer, Valeria», respondió él con igual calidez, «que descanses y cuídate mucho». Ella cerró la puerta suavemente y comenzó a caminar hacia su casa, pero después de dar 3 pasos se detuvo y se giró nuevamente. Carlos Daniel todavía estaba ahí observándola con una expresión que mezclaba preocupación y algo más que ella no se atrevía a nombrar. «¿Nos veremos de nuevo?», preguntó Valeria con una valentía que la sorprendió a ella misma. La pregunta flotó en el aire nocturno cargada de esperanza y vulnerabilidad, y Carlos Daniel sintió como su corazón daba un salto dentro de su pecho ante las palabras de ella. «Me encantaría», respondió sin dudar ni un segundo. Su sonrisa se hizo aún más amplia, iluminando sus facciones. «Tal vez podríamos tomar un café algún día que tengas libre», sugirió intentando sonar casual, aunque su voz delataba la emoción que sentía. Valeria asintió con entusiasmo. Sus ojos brillaban bajo la luz del farol cercano como 2 estrellas cafés llenas de vida. «Me gustaría mucho», admitió ella con honestidad. «Los domingos generalmente son mis días libres». Carlos Daniel guardó esa información mentalmente, como si fuera el dato más importante del mundo. «Entonces te escribo mañana para que acordemos algo. ¿Te parece bien?», propuso él ya planeando en su mente cómo haría para que ese próximo encuentro fuera especial sin resultar exagerado. «Perfecto», aceptó Valeria, sintiendo mariposas en el estómago que no había sentido en años. Finalmente ella se despidió con un último gesto de la mano y caminó hacia la puerta verde de su casa, buscando las llaves en el bolsillo de su pantalón, mientras Carlos Daniel observaba desde la camioneta, asegurándose de que entrara segura. Valeria abrió la puerta y antes de entrar se giró una última vez, encontrándose con su mirada paciente y protectora.
Le dedicó una sonrisa luminosa y luego desapareció dentro de la casa, cerrando la puerta detrás de ella. Carlos Daniel esperó unos segundos más. Vio cómo las luces de la sala se encendían completamente y entonces supo que ella ya estaba a salvo. Encendió el motor de su camioneta y comenzó a alejarse lentamente por la calle tranquila, pero su mente y su corazón permanecían completamente en esa casa color crema con puerta verde. Nunca en su vida había sentido una conexión tan fuerte e inmediata con alguien, y mientras conducía de regreso a su lujosa residencia en San Pedro, solo podía pensar en Valeria y en su sonrisa genuina. Dentro de la casa, Valeria encontró exactamente lo que había imaginado. Santiago dormido en el sofá de la sala, con su pijama de dinosaurios puesta y su cobija favorita de color naranja cubriendo solo la mitad de su cuerpecito. La televisión todavía estaba encendida, mostrando los créditos finales de alguna película animada que el niño había intentado ver mientras esperaba su regreso. Valeria dejó su bolsa de materiales sobre la mesita del comedor y se acercó con pasos silenciosos hasta el sofá, observando con ternura infinita el rostro angelical de su sobrino que respiraba tranquilamente en sueños profundos. «Mi amor», susurró suavemente mientras lo acariciaba con delicadeza para despertarlo, «vamos a tu cama para que duermas más cómodo». Santiago abrió los ojos lentamente, todavía medio dormido y confundido por el cambio abrupto entre el sueño y la realidad. «Tía», murmuró con voz pastosa, «ya llegaste». Ella sonrió asintiendo mientras lo ayudaba a sentarse en el sofá. «Sí, mi cielo, ya estoy aquí», confirmó con voz maternal llena de amor. «Te tardaste mucho», se quejó Santiago con ese tono infantil de reproche que no tenía verdadera molestia, sino solo preocupación disfrazada. Valeria lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hacia su pequeña habitación que estaba decorada con pósters de superhéroes y dibujos que él mismo había hecho en la escuela. «Lo siento, mi amor, el camión se tardó muchísimo en pasar», explicó ella mientras lo arropaba en su cama individual, acomodando las cobijas alrededor de su cuerpecito delgado. Santiago bostezó ampliamente, mostrando el hueco donde había perdido un diente la semana anterior. «¿Cenaste algo?», preguntó el niño con preocupación genuina que derritió el corazón de Valeria. «No te preocupes por mí», respondió ella besando su frente con ternura. «Ahora duerme que mañana hay escuela». Santiago cerró los ojos obedientemente, pero antes de quedarse dormido nuevamente, murmuró algo que la hizo sonreír. «Te quiero mucho, tía», dijo con voz cada vez más baja mientras el sueño lo reclamaba. «Yo también te quiero, mi vida», susurró Valeria. Pero mientras observaba a Santiago dormir tranquilamente, su mente viajaba de regreso a esos ojos color miel y esa sonrisa amable que había iluminado su noche más oscura. La mañana siguiente, llegó con el sol brillante típico de Monterrey, entrando por las ventanas de la casa de Valeria, despertándola más temprano de lo que hubiera querido, después de haberse dormido tan tarde, pensando en todo lo que había ocurrido. Se levantó con cuidado para no despertar a Santiago, que todavía dormía profundamente en su habitación, y caminó hacia la cocina para preparar el desayuno, mientras repasaba mentalmente cada detalle de la noche anterior. Los ojos color miel de Carlos Daniel aparecían constantemente en su mente. Su sonrisa amable y la manera en que la había escuchado con genuino interés cuando le contó sobre su vida. Preparó huevos revueltos y frijoles refritos mientras el aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió a sí misma tarareando una canción mientras cocinaba. «Tía, ¿estás cantando?», preguntó Santiago apareciendo en la puerta de la cocina con su pijama arrugada y el cabello revuelto, apuntando en todas direcciones. Valeria se giró sorprendida y soltó una risita divertida. «Buenos días, dormilón», saludó evitando responder directamente a su pregunta. Santiago se sentó a la mesa mientras Valeria le servía su plato de desayuno con jugo de naranja que había preparado exprimiendo las frutas que compró en oferta 2 días atrás. «¿Por qué llegaste tan tarde anoche?», preguntó el niño con curiosidad mientras pinchaba los huevos con su tenedor. Valeria se sentó frente a él con su propia taza de café humeante entre las manos.
El camión se tardó muchísimo en pasar, explicó tomando un sorbo del café amargo que le gustaba sin azúcar, pero un señor muy amable me dio un aventón hasta la casa. Santiago levantó la mirada interesado. ¿Un señor? ¿Y no era peligroso?, cuestionó con esa preocupación infantil que demostraba lo mucho que se cuidaban mutuamente. No, mi amor, era una persona muy buena, aseguró Valeria, con una sonrisa que no pudo contener. Me esperó en el frío, me compró café y nos quedamos platicando. El niño la observó con sus grandes ojos cafés tan parecidos a los de su difunta madre. «Te ves contenta, tía», notó Santiago con esa perspicacia especial que tienen los niños. Las horas pasaron entre la rutina normal de preparar a Santiago para la escuela, asegurarse de que llevara todo en su mochila y despedirlo en la puerta antes de que el autobús escolar pasara a recogerlo. Valeria se quedó sola en la casa por unos minutos antes de tener que irse ella también al jardín de niños, y aprovechó ese tiempo para revisar su teléfono viejo con la esperanza de encontrar algún mensaje. Su corazón dio un salto cuando vio una notificación de un número desconocido que decía simplemente: «Buenos días, Valeria. Espero que hayas descansado bien. Carlos Daniel». Una sonrisa enorme se dibujó en su rostro mientras leía y releía el mensaje varias veces, sintiendo esas mariposas en el estómago que creía olvidadas para siempre. Respondió con dedos ligeramente temblorosos: «Buenos días. Sí, descansé bien, gracias. ¿Y tú?». Guardó el teléfono en su bolso y se apresuró a prepararse para ir al trabajo, pero durante todo el camino en el autobús no pudo dejar de sonreír como una adolescente enamorada. El día en el jardín de niños transcurrió entre actividades con los pequeños, canciones educativas y el caos organizado que caracterizaba cada jornada con niños de 4 y 5 años. Pero durante cada momento libre, Valeria sacaba su teléfono para revisar los mensajes que Carlos Daniel le había estado enviando durante el día. Conversaciones simples sobre cómo iba su día, qué estaba haciendo, pequeñas anécdotas graciosas que compartían con naturalidad como si se conocieran de toda la vida. «Señorita Vale, ¿por qué sonríe tanto hoy?», preguntó una niñita llamada Sofía durante la hora del recreo, mientras dibujaba con crayones sobre una cartulina. Valeria se sonrojó al darse cuenta de que había sido tan obvia. «Porque estoy muy feliz de estar aquí con ustedes», respondió con honestidad parcial, abrazando a la pequeña con cariño. Los niños se miraron entre ellos con complicidad infantil y luego siguieron con sus juegos sin darle más importancia. Cuando finalmente terminó su jornada laboral, Valeria revisó su teléfono y encontró un mensaje reciente. «¿Sigues libre el domingo? Me gustaría invitarte a comer si aceptas». El corazón de Valeria latía tan fuerte que pensó que saldría de su pecho mientras escribía su respuesta. «Me encantaría». «¿A qué hora?». La respuesta de Carlos Daniel llegó casi inmediatamente. «Te recojo a las 2 de la tarde, si te parece bien. Y si Santiago quiere acompañarnos, será un placer conocerlo». Valeria sintió que su corazón se derretía completamente ante ese gesto de consideración hacia su sobrino. La mayoría de los hombres que había conocido antes se alejaban al saber que ella cuidaba de un niño, pero Carlos Daniel no solo lo aceptaba, sino que quería incluirlo. Respondió emocionada: «Perfecto, ahí estaremos los dos. Muchas gracias». Guardó su teléfono y caminó hacia la parada del autobús con una alegría que no sentía desde hacía años. El cansancio habitual del trabajo parecía haber desaparecido mágicamente. El viaje de regreso a casa se hizo más corto de lo normal, porque su mente estaba ocupada imaginando cómo sería ese almuerzo del domingo. Cuando llegó a su casa, encontró a Santiago haciendo la tarea en la mesa del comedor. «Tía, ¿adivina qué?», dijo el niño emocionado. «Saqué 10 en el examen de matemáticas». Valeria lo abrazó con orgullo mientras pensaba que finalmente las cosas buenas estaban comenzando a llegar a sus vidas. El domingo llegó con una mezcla de nervios y emoción que Valeria no había experimentado en muchísimo tiempo, levantándose más temprano de lo necesario para tener tiempo suficiente de arreglarse ella y preparar a Santiago para el almuerzo con Carlos Daniel. Se duchó con cuidado usando el champú barato
pero que olía a flores silvestres, se secó el cabello castaño oscuro, dejando que las ondas naturales cayeran sobre sus hombros en lugar de recogerlo como siempre hacía. Frente al espejo del baño, evaluó su reflejo con ojo crítico, notando las pequeñas arrugas que comenzaban a aparecer alrededor de sus ojos por las noches sin dormir y las preocupaciones constantes. Se puso un vestido sencillo, color durazno, que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que le quedaba hermoso, resaltando su figura delgada sin ser provocativo. Un poco de maquillaje ligero completó su look, rímel en las pestañas y un toque de brillo labial transparente. «Tía, te ves muy bonita», comentó Santiago asomándose por la puerta, con los ojos muy abiertos de admiración genuina. «Gracias, mi amor», respondió Valeria sonrojándose mientras se ponía unos aretes pequeños de plata que habían pertenecido a su hermana. «Ahora vamos a arreglarte a ti también», dijo, llevándolo a su habitación para ayudarlo a vestirse con su mejor ropa, un pantalón de mezclilla oscura y una camisa a cuadros color celeste que le daba un aspecto de niño formal. Santiago se dejó peinar dócilmente, mientras hacía 1000 preguntas sobre el hombre que iban a conocer. «¿Es tu novio, tía?», preguntó con esa franqueza infantil que no conoce filtros. Valeria se atragantó con su propia saliva ante la pregunta directa. «No, no es mi novio», aclaró rápidamente aunque sentía las mejillas arder. «Solo es un amigo muy amable que nos va a invitar a comer». Santiago la miró con esos ojos inteligentes que parecían ver más allá de las palabras. «Pero te gusta, ¿verdad?», insistió el niño con una sonrisita traviesa. Valeria no pudo evitar reírse ante su perspicacia. A las 2 en punto exactamente, el timbre de la casa sonó haciendo que tanto Valeria como Santiago dieran un pequeño salto de nervios. Ella caminó hacia la puerta, respirando profundamente para calmarse, y al abrirla encontró a Carlos Daniel parado ahí con una sonrisa radiante y 2 ramos de flores en las manos. Llevaba puestos unos jeans oscuros perfectamente planchados, una camisa blanca de manga larga, arremangada hasta los codos, y zapatos casuales color café que se veían cómodos pero elegantes. «Hola», saludó él con esa voz cálida que hacía que el estómago de Valeria se llenara de mariposas. «Traje flores». Le extendió el ramo más grande con rosas color rosa claro y algunas margaritas blancas. «Y este es para ti, campeón», dijo agachándose para quedar a la altura de Santiago mientras le entregaba un ramo más pequeño con girasoles brillantes. El niño aceptó las flores con los ojos muy abiertos de sorpresa. Nadie nunca le había regalado flores antes. «Gracias, señor», dijo educadamente tal como Valeria le había enseñado. «Puedes decirme Carlos Daniel», ofreció él con una sonrisa amigable mientras se incorporaba nuevamente. «Y tú debes ser Santiago, ¿verdad?». El niño asintió todavía un poco tímido, pero claramente impresionado por la amabilidad del hombre. Valeria los invitó a pasar unos minutos mientras ponía las flores en agua, buscando desesperadamente algún florero apropiado en sus gabinetes, hasta que finalmente tuvo que conformarse con 2 jarras de vidrio que funcionaron perfectamente bien. Carlos Daniel observaba la casa con discreción, notando los detalles que revelaban tanto sobre la vida de Valeria, las fotos de Santiago en las paredes mostrando su crecimiento desde bebé, los dibujos infantiles pegados en el refrigerador con imanes, los muebles viejos pero impecablemente limpios y cuidados. Todo hablaba de una mujer que hacía milagros con muy poco, pero que llenaba su hogar de amor y calidez. «Lista», anunció Valeria saliendo de la cocina con una sonrisa nerviosa. «¿Nos vamos?». Carlos Daniel asintió y los 3 salieron de la casa hacia la camioneta blanca que esperaba estacionada afuera. El trayecto hacia el restaurante fue alegre y relajado, gracias principalmente a Santiago, que no paró de hablar durante todo el camino, contándole a Carlos Daniel sobre su escuela, sus amigos, sus materias favoritas y hasta sobre el diente que había perdido la semana anterior. Carlos Daniel escuchaba atentamente cada palabra, haciendo preguntas genuinas que demostraban su interés real en lo que el niño decía, y Valeria observaba la interacción con el corazón hinchado de emoción. Llegaron a un restaurante familiar en la Colonia del Valle, un lugar acogedor con decoración tradicional mexicana
y el delicioso aroma de comida casera flotando en el aire. Carlos Daniel había elegido cuidadosamente ese lugar porque no era ni demasiado lujoso ni demasiado informal, perfecto para una primera salida con Valeria y su sobrino. Los sentaron en una mesa junto a la ventana, con vista a un pequeño jardín donde había una fuente de cantera. Santiago estaba fascinado mirando todo con ojos muy abiertos, mientras Valeria revisaba el menú, sintiendo una mezcla de alegría y nerviosismo. «Pidan lo que quieran», ofreció Carlos Daniel con generosidad natural. «Aquí todo está delicioso». Y mientras observaba a Valeria sonreír con esa luz especial en sus ojos cafés, Carlos Daniel supo con absoluta certeza que había encontrado algo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. La comida transcurrió entre risas, conversaciones profundas y momentos de conexión genuina que hicieron sentir a los tres como si fueran una pequeña familia que se había encontrado después de mucho tiempo. Santiago devoraba sus enchiladas suizas con el apetito característico de un niño de 8 años, mientras relataba historias graciosas sobre sus compañeros de clase, y Carlos Daniel reía sinceramente ante cada anécdota. Valeria observaba la escena con los ojos ligeramente húmedos de emoción, porque ver a su sobrino tan feliz y cómodo con alguien nuevo era algo que no ocurría frecuentemente. Carlos Daniel había ordenado mole poblano para él y unos tacos dorados para Valeria, además de 3 aguas frescas de Jamaica que llegaron en jarras de barro tradicionales. «¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Santiago?», preguntó Carlos Daniel mientras cortaba un pedazo de su pollo con mole. El niño pensó por un momento antes de responder. «Me gusta dibujar y jugar fútbol», contestó con entusiasmo, «aunque no tengo un balón de verdad, solo uno viejito que encontramos en la calle». Carlos Daniel intercambió una mirada rápida con Valeria y guardó esa información mentalmente. Después del postre, 3 generosas porciones de flan napolitano que Santiago declaró como el mejor que había probado en toda su vida, Carlos Daniel pagó la cuenta mientras Valeria protestaba débilmente, intentando contribuir con algo. «Por favor, déjame invitarlos esta vez», insistió él con firmeza pero gentileza. «Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes». Salieron del restaurante con la calidez del sol vespertino acariciando sus rostros, y Santiago corrió adelante hacia la camioneta con la energía renovada que solo los niños poseen después de una buena comida. «Gracias por todo», dijo Valeria en voz baja mientras caminaban detrás del niño. «No solo por la comida, sino por ser tan amable con Santiago, eso significa mucho para mí». Carlos Daniel se detuvo y la tomó suavemente del brazo para que ella también se detuviera. «Valeria», comenzó con seriedad pero con ternura en sus ojos color miel, «hay algo que necesito decirte y creo que este es el momento». El corazón de ella comenzó a latir con fuerza dentro de su pecho ante el tono de su voz. «Desde aquella noche en la parada del autobús no he podido dejar de pensar en ti», confesó Carlos Daniel, mientras sus ojos la miraban con una intensidad que la hacía temblar ligeramente. «Sé que apenas nos conocemos, y tal vez esto suene apresurado, pero siento que hay algo especial entre nosotros». Valeria sentía sus mejillas arder y su respiración acelerarse ante las palabras que nunca esperó escuchar. «Yo también he pensado mucho en ti», admitió ella con valentía que no sabía que poseía. «Estos últimos días han sido diferentes, más alegres, como si algo hubiera cambiado en mi vida». Carlos Daniel sonrió aliviado al escuchar su confesión. «Me gustaría conocerte mejor, pasar más tiempo contigo y con Santiago si tú me lo permites», continuó él tomando su mano con delicadeza. «Y quiero que sepas que no soy solo un tipo que trabaja en bienes raíces». Valeria lo miró confundida sin entender a qué se refería. «Tengo una empresa grande», explicó con honestidad, «y tengo más dinero del que necesito, pero eso no me define como persona». Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa. «No me importa cuánto dinero tengas», respondió Valeria con sinceridad absoluta apretando su mano. «Lo que me importa es la persona que eres, esa que se quedó conmigo en el frío, que me compró café y que trató a mi sobrino con tanto cariño». Lágrimas de emoción comenzaban a formarse en sus ojos cafés mientras continuaba.
He conocido personas con mucho dinero que no tienen ni una pizca de humanidad, agregó recordando a sus compañeras de trabajo. Y tú que tienes tanto has demostrado más bondad en unos días que muchos en años. Carlos Daniel sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho ante sus palabras. Entonces, ¿me darías la oportunidad de conocerte mejor?, preguntó con esperanza, brillando en sus ojos. Valeria asintió con una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. Sí, susurró emocionada. Me encantaría. Santiago los observaba desde la camioneta con una sonrisa traviesa, claramente complacido con lo que estaba presenciando entre su tía y el hombre amable que le había regalado flores. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones maravillosas para Valeria, quien dividía su tiempo entre sus responsabilidades con Santiago y su trabajo mientras conocía cada vez más a Carlos Daniel en encuentros que se volvieron cada vez más frecuentes. Él la visitaba después del trabajo trayendo cena para los tres. Pasaban los domingos juntos, paseando por parques o visitando museos, y las conversaciones telefónicas nocturnas después de que Santiago se dormía se extendían hasta altas horas de la madrugada. Carlos Daniel se enamoraba más cada día de esa mujer fuerte y noble que enfrentaba la vida con dignidad y amor, mientras Valeria descubría que detrás del exitoso empresario había un hombre solitario y generoso que solo buscaba a alguien genuino con quien compartir su vida. Una mañana de lunes, exactamente un mes después de aquel primer encuentro en la parada del autobús, Valeria se despertó más temprano que de costumbre para preparar el desayuno de Santiago antes de llevarlo a la escuela. Abrió la puerta de su casa para recoger el periódico que el vecino compartía con ella, y entonces lo vio. Un carro compacto color rojo brillante estaba estacionado justo frente a su casa con un enorme lazo del mismo color sobre el cofre y un sobre blanco pegado en el parabrisas. Valeria se quedó paralizada en la puerta de su casa, con la mano todavía en la manija, mirando el auto como si fuera una aparición que desaparecería en cualquier momento si parpadeaba. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos mientras bajaba lentamente los 3 escalones que separaban su puerta de la banqueta. Caminó despacio hacia el vehículo como si estuviera en un sueño, sus pies descalzos tocando el cemento frío de la acera sin que ella lo notara realmente. Con manos temblorosas tomó el sobre blanco del parabrisas y lo abrió con cuidado, sacando una tarjeta que reconoció inmediatamente por la letra elegante de Carlos Daniel. Para que nunca más tengas que llegar tan tarde a casa, para que Santiago y tú puedan ir a donde quieran sin depender de nadie, y sobre todo, para que sepas que mereces esto y mucho más. Con todo mi cariño, Carlos Daniel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control, mientras leía y releía las palabras escritas con tanto amor y consideración. «Tía, ¿qué pasa?», preguntó Santiago saliendo de la casa todavía en pijama al notar la ausencia de su tía, pero se detuvo en seco al ver el auto rojo con el moño gigante. «¿Ese carro es nuestro?», exclamó el niño corriendo hacia ella con los ojos tan abiertos que parecían 2 platos. Valeria no podía hablar, solo asintió mientras las lágrimas seguían cayendo y una sonrisa enorme se dibujaba en su rostro. Santiago comenzó a saltar de emoción alrededor del auto, gritando de felicidad, y algunos vecinos curiosos empezaron a asomarse por sus ventanas para ver qué ocurría. Dentro del auto, Valeria encontró las llaves en el contacto y todos los documentos perfectamente organizados en la guantera. El carro ya estaba a su nombre y listo para usar. Se sentó en el asiento del conductor respirando el olor a nuevo mientras acariciaba el volante con reverencia, todavía sin poder creer que esto fuera real. «Tengo que verlo», dijo finalmente limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo que agradecerle». Santiago asintió emocionado. «Vamos en el carro nuevo», propuso el niño. Después de vestirse rápidamente y preparar a Santiago de manera apresurada, Valeria condujo por primera vez su propio auto hacia el centro comercial Plaza Galeana, donde Carlos Daniel le había dicho que solía ir. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante, mientras manejaba con precaución extrema, todavía procesando todo lo que estaba sucediendo.
Llegaron al estacionamiento y buscaron desesperadamente, hasta que finalmente vieron la camioneta blanca de Carlos Daniel estacionada cerca de la entrada principal. Valeria estacionó al lado con el corazón latiendo desbocado, tomó la mano de Santiago y juntos entraron al centro comercial buscándolo entre las tiendas. Lo encontraron saliendo de una cafetería con un vaso de café en la mano, y cuando sus ojos se encontraron a través de la distancia, Carlos Daniel sonrió sabiendo exactamente por qué ella estaba ahí. Valeria corrió hacia él con lágrimas frescas rodando por sus mejillas, mientras Santiago la seguía de cerca. «No puedo aceptarlo», dijo ella cuando llegó frente a él, su voz quebrada por la emoción. «Es demasiado, Carlos Daniel, es demasiado». «No es demasiado», respondió él con firmeza, pero con infinita ternura en sus ojos color miel. «No te di un carro, Valeria. Te di un poco de la paz y el confort que mereces después de todo lo que has luchado». Tomó sus manos entre las suyas mientras la miraba fijamente. «Déjame cuidar de ti», susurró con voz cargada de emoción. «Déjame ser parte de tu vida y de la vida de Santiago, porque desde que los conocí, mi mundo tiene un sentido que nunca antes había tenido». Valeria sollozaba sin poder contenerse mientras escuchaba sus palabras. «Pero apenas nos conocemos», protestó débilmente, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Conozco tu corazón», aseguró Carlos Daniel. «Conozco tu bondad, tu fuerza, tu amor incondicional por Santiago, y eso es todo lo que necesito saber». Hizo una pausa respirando profundamente antes de continuar. «Valeria, quiero que seas mi novia. Quiero construir algo hermoso contigo. Quiero conocer cada parte de tu vida y compartir la mía contigo». Los ojos de ella se abrieron enormes ante la confesión directa. «Finalmente encontré a la mujer que estuve buscando toda mi vida», agregó con voz quebrada por la emoción. Valeria no pudo responder con palabras porque la emoción le cerraba la garganta, así que simplemente se lanzó a sus brazos, abrazándolo con toda la fuerza que tenía mientras lloraba contra su pecho. Carlos Daniel la envolvió en sus brazos protegiéndola como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y en ese momento ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que sus corazones necesitaban. Santiago se unió al abrazo envolviéndolos a ambos con sus bracitos delgados, creando una imagen perfecta de una familia que el destino había unido de la manera más inesperada. Los meses siguientes fueron de pura felicidad, mientras Carlos Daniel y Valeria construían su relación sobre bases sólidas de respeto, amor y comprensión mutua. Él le presentó oficialmente a su familia, que recibió a Valeria y Santiago con los brazos abiertos. Ella lo llevó a conocer el jardín de niños donde trabajaba, y él se emocionó al ver la pasión con la que ella enseñaba. Cuando llegó el día en que Valeria manejó por primera vez hasta su escuela en su propio auto, sus dos compañeras que la habían humillado meses atrás estaban conversando en el estacionamiento y se quedaron boquiabiertas al verla llegar en ese carro rojo brillante. «Valeria, ¿ese carro es tuyo?», preguntó una de ellas con incredulidad mal disimulada, caminando hacia ella mientras Valeria bajaba del vehículo con la cabeza en alto y una sonrisa serena. «Sí, es mío», confirmó con calma, sin ningún rastro de orgullo arrogante en su voz. «¿Pero cómo lo conseguiste?», insistió la otra mujer con envidia evidente brillando en sus ojos. Valeria las miró a ambas con compasión en lugar del resentimiento que ellas esperaban. «Fue Dios quien me lo dio», respondió con sinceridad absoluta, porque sabía que ese encuentro con Carlos Daniel aquella noche fría no había sido casualidad, sino parte de un plan divino. Las dos mujeres intercambiaron miradas incómodas. «Felicidades», murmuraron avergonzadas antes de alejarse rápidamente. Valeria entró a su salón de clases con paz en el corazón, sabiendo que el perdón era más liberador que cualquier venganza. Los meses se convirtieron en un año, y una tarde de primavera, Carlos Daniel organizó una cena especial en un restaurante elegante con vista a las montañas de la Sierra Madre. Frente a Santiago, que sonreía cómplice, y ante la mirada emocionada de Valeria, Carlos Daniel se arrodilló sacando un anillo de compromiso. «¿Te casarías conmigo?»,
preguntó con voz temblorosa. Sí, gritó ella emocionada. La boda fue sencilla pero hermosa, rodeados de amigos cercanos y familia. Valeria continuó dando clases en el jardín de niños porque amaba profundamente su trabajo y los niños que dependían de ella cada día, aunque ahora lo hacía sin las preocupaciones económicas que antes la agobiaban constantemente. Carlos Daniel apoyaba su pasión comprándole todos los materiales que necesitaba para sus alumnos y visitándola ocasionalmente para dar charlas motivacionales a los pequeños. Santiago se adaptó maravillosamente a su nueva vida, viviendo en una casa más grande, con su propio cuarto decorado con pósters de sus superhéroes favoritos. Pero lo más importante era que ahora tenía una figura paterna en Carlos Daniel, que lo trataba exactamente como al hijo que siempre soñó tener. Los tres formaban una familia unida por el amor genuino y la gratitud mutua. En las noches, cuando Santiago ya dormía profundamente, Valeria y Carlos Daniel se sentaban en el balcón de su nueva casa tomados de la mano, mirando las luces de Monterrey extenderse ante ellos. ¿Alguna vez imaginaste que aquella noche en la parada del autobús cambiaría todo?, preguntaba él acariciando su mano. Jamás, respondía ella recostando su cabeza en su hombro, pero agradezco cada día que decidieras quedarte conmigo. Y así, dos almas solitarias que se encontraron en el momento más oscuro, descubrieron que la bondad genuina siempre encuentra su recompensa. Si la historia le ha llegado al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Recuerda que un simple gesto de bondad puede transformar no solo la vida de quien lo recibe, sino también la tuya propia. Nunca subestimes el poder de ayudar a alguien que lo necesita, porque en el momento más inesperado, Dios puede estar preparando bendiciones que jamás imaginaste. Que Dios bendiga tu camino, que llene tu corazón de bondad y que te permita ser luz en la vida de quienes más lo necesitan, tal como Carlos Daniel fue luz en la vida de Valeria. Amén.